Un tatuador que vive una doble vida, tatuando a otros de día, rezando por el perdón de noche, solo para morir y enfrentar las horribles consecuencias de sus actos en las profundidades del infierno. Este es el conmovedor testimonio divino de Diego Ortiz, de México. Un hombre que fue arrojado a un mundo de tormento para presenciar el destino de parejas promiscuas, testigos de Jehová, pastores avariciosos, Stephen Hawking, tatuadores, abortistas y músicos cristianos que perdieron su salvación. Lo que vio te conmoverá profundamente, revelando la urgente necesidad de trabajar por tu salvación mientras aún respiras. El tiempo no está garantizado. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la escalofriante experiencia de Diego y su experiencia, cercana a la muerte que te atormentará y despertará. Estás viendo historias bíblicas eternas, donde testimonios conmovedores encienden la fe e iluminan el camino a la verdad. Suscríbete ahora. Comenta tu ciudad y prepárate para una historia que te llamará la atención. Me llamo Diego y fui tatuador en México. Un oficio que en el fondo conocía, chocaba con la pureza que Dios anhelaba. Pero la vida no era amable, y no tenía otra forma de ganarme la vida. Si me encontraras en la calle, jamás adivinarías mi profesión. Mantuve mi cuerpo lo más limpio posible, solo 2 tatuajes ocultos en la espalda, hechos durante un capítulo oscuro de mi encierro en prisión. Esas marcas eran mis cicatrices, recordatorios de un pasado que no podía borrar. Tras mi liberación, me dediqué por completo al tatuaje. Pagaba bien, mejor que cualquier otra cosa que había conocido. Día tras día, grababa diseños en otros, con las manos firmes mientras tallaba la piel, ganando lo suficiente para mantener a mi familia. El dinero era bueno, pero la culpa me carcomía. Cada noche me arrodillaba en la quietud de mi habitación, mientras el bullicio de la ciudad se desvanecía al inclinarme ante Dios. Señor, susurraba con voz temblorosa, perdóname por profanar a otros. Perdónalos también por su ceguera ante la verdad y por elegir marcar sus cuerpos. Supliqué clemencia, con el corazón apesadumbrado por el peso de mi oficio. Los fines de semana eran diferentes. Me colaba en la iglesia, quedándome al fondo o de pie en el pasillo, escudriñando. No me sentía digno de sentarme entre los fieles, con las manos manchadas con la tinta del pecado. Podrías pensar que es absurdo, un tatuador rezando, asistiendo a la misa, pero escondido en las sombras. Pero así era mi vida, un tira y afloja entre la supervivencia y la salvación. Viví así día tras día hasta que ese fatídico momento lo cambió todo. Era domingo, 24 de abril de 2018. Acababa de salir de la iglesia en Monterrey, con el ánimo elevado por el sermón y la mente luchando con mis contradicciones. Al cruzar la calle, un coche se me vino encima, con las llantas chirriando como un alma en pena en la noche. El impacto fue repentino, un crujido espantoso, un dolor que me recorrió el cuerpo al chocar el metal con la carne. Me desplomé sobre el asfalto, con la sangre acumulándose bajo mí y mi visión oscureciéndose. En ese instante, la vida se me escapó, y pensé que era el fin. Pero fue solo el principio cuando abrí los ojos de nuevo. No estaba en mi cuerpo. Me quedé al otro lado de la calle, mirando mi cuerpo destrozado, tendido en el pavimento, con la sangre filtrándose por las grietas. El pánico me invadió, mi corazón, o lo que quedaba de él, latía con fuerza de terror. ¿Estaba muerta? ¿Cómo podía estar aquí observándome? Mi mente corría, el miedo me desgarraba el alma cuando una voz irrumpió en el caos. Era profunda, resonante y extrañamente reconfortante, apaciguando mi temor como un bálsamo. Hijo, dijo, es necesario que te lleve a un lugar de tormento para que presencie las almas que se pierden a cada minuto. Me quedé paralizada, con el espíritu temblando. Un lugar de tormento. Las palabras me pesaban, pero una extraña paz me invadió, animándome a confiar. Sí, Señor, logré susurrar con voz temblorosa pero firme. Está bien. De repente, mi alma se elevó ingrávida, elevándose por el cielo.
Me moví más rápido de lo que pensaba, las nubes pasaban como volutas de humo, la tierra se encogía debajo. Los cielos se extendían infinitos y vastos, un lienzo de luz y asombro, atrayéndome hacia un destino desconocido. Ya no era carne, sino espíritu, precipitándome hacia una revelación que destrozaría todo lo que creía. Al ascender, el cielo se abrió, una cortina de luz se abrió para revelar una figura de gloria inimaginable. Allí estaba Jesús, radiante, su presencia era un resplandor que penetraba los cielos. Una corona adornada con deslumbrantes piedras preciosas descansaba sobre su cabeza, cada joya reflejando la luz como estrellas. Una faja le cruzaba el pecho, resplandeciente con letras doradas que proclamaban Rey de Reyes y Señor de Señores. Llamas danzaban de sus pies, ardiendo como carbón fundido, y relámpagos destellaban de sus manos, iluminando el cosmos. No podía ver su rostro, la luz era demasiado cegadora, pero su majestuosidad me abrumó y caí de rodillas, asombrada. Un ángel apareció junto a él, majestuoso pero a la vez tierno, con los ojos cargados de tristeza, como si cargara con el dolor de toda la humanidad. Me tomó de la mano y descendimos, la tierra se agrietó bajo nuestros pies. Las llamas rugieron hacia arriba, un infierno voraz, mientras caminábamos por un sendero abrasador. La luz del ángel formó un escudo, repeliendo la oscuridad que se extendía. Temblé, invadido por el miedo y la vergüenza, y grité, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Acaso Dios no nos ama a todos? Si es así, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué tengo que ver esto? El ángel hizo una pausa, con una mirada tierna pero firme. El infierno no es el castigo de Dios, dijo, con su voz como una brisa fresca en el calor. Es a donde se dirigen las almas cuando rechazan su amor y santidad. Dios te dio el libre albedrío, un don precioso, una gran responsabilidad. Te creó para la luz, para el amor, para la obediencia. Pero muchos se desvían, persiguiendo deseos egoístas, tentaciones fugaces. Sus palabras me hirieron profundamente, exponiendo mis propias decisiones, mis tatuajes, mis concesiones. Cuando rechazan la luz, la oscuridad los consume. Cuando rechazan el amor, el sufrimiento lo reemplaza. El infierno no es el deseo de Dios, pero su justicia y santidad no pueden convivir con el pecado. Insistí aún más, desesperada. ¿Por qué Dios no nos detiene? Si nos ama, ¿por qué nos deja destruirnos? La mirada del ángel se ablandó con compasión. Él intervino mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. Jesús soportó el dolor y la muerte para redimir a todos, para alejar a cada alma de este lugar. Pero la decisión es tuya. El amor no se puede forzar. Si Dios te quitara tu libre albedrío, perderías su imagen, la capacidad de amar de verdad. Vi mi vida desfilar, mi trabajo, mis oraciones, mi fe a medias. Me equivoqué, susurré, con lágrimas en los ojos. Pensé que la libertad era hacer lo que yo quería, pero yo misma me llevé a esto. El ángel asintió. Muchos confunden el infierno con un castigo cruel, pero es pura justicia. Dios llama, espera y se acerca a través de enseñanzas, personas y tu conciencia. Si te niegas, eliges esta oscuridad. Ven a ver lo que les espera a quienes se alejan. El ángel me guió hacia abajo, y el descenso fue como sumergirme en una pesadilla sofocante. El aire se volvió denso, pesado y opresivo, una carga desgarradora que me oprimía el espíritu. Un hedor me asaltó, rancio, repugnante, una mezcla repugnante de carne podrida, azufre y descomposición. Mucho peor que cualquier horror terrenal, como si 1000 tumbas se hubieran abierto, su contenido supurando por el calor. Se filtró en mi alma, punzando mis sentidos, magnificándose más allá de cualquier cosa que hubiera conocido en vida, asfixiándome hasta las náuseas, con el espíritu tambaleándose por el asalto. La oscuridad se cernía, viva y retorciéndose, una sombra viviente que se movía como una bestia, fría pero ardiente, susurrando terror en un idioma que no podía comprender, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Me arañó,
una fuerza tangible me envolvió como un sudario que amenazaba con tragarme por completo. Estallaron gritos. Una cacofonía ensordecedora. Miles. Millones de voces. Un coro de cruda agonía que no solo me perforaba los oídos, sino que me apuñalaba por dentro. Cada grito era una cuchilla afilada en mi alma. Los oí con claridad. Cada lamento, distinto, una historia única de desesperación, arrepentimiento y terror que resonaba en el vacío infinito. Señor, ten piedad, suplicaban. Voces quebradas por la desesperación, algunas roncas, otras estridentes, todas sin respuesta, suspendidas en el aire como un lamento inquietante. El rostro del ángel era sombrío, con los ojos cargados de tristeza mientras contemplaba la escena. Cada minuto, 1000 almas caen aquí, dijo con voz firme pero con un tinte de dolor, mientras que solo una entra por las puertas del cielo. Tantos rechazan la luz, persiguiendo al mundo, despreciando su sangre. Miré, con el corazón latiéndome con fuerza, y los vi, innumerables figuras dando tumbos por un túnel completamente oscuro, una enorme boca de sombra que los engulló por completo. Sus cuerpos se retorcieron de terror, con las manos arañando el vacío, los ojos abiertos por el pánico mientras se precipitaban hacia los pozos ardientes de abajo. Las llamas rugían, vívidas y voraces, lenguas rojas, naranjas y amarillas enfermizas saltaban hacia arriba, crepitando con una ferocidad que parecía viva, hambrienta de carne. El calor era una fuerza aplastante, insoportable, que me abrasaba el espíritu incluso a distancia. Una ola implacable que me oprimía, amenazando con consumirme. La luz del ángel, un escudo tenuemente brillante, mantenía a raya lo peor. Pero sentí el ardor, el peso, el miedo hundiéndose en mí. Lágrimas brotaban de los ojos del ángel, pero no eran agua. Gotas carmesí, masas de sangre, un lamento silencioso que caía, manchando la tierra quemada. Vayan y díganle a la humanidad que mi sangre tiene poder redentor. Fue derramada en la cruz por amor hace más de 2000 años. Sin embargo, la menosprecian, la pisotean, subestimando el sacrificio que podría salvarlos. Me quedé mirando, con el pecho apretado, mientras la sangre goteaba de un rojo intenso contra las llamas parpadeantes, un duro recordatorio del costo ignorado por tantos. Los demonios rondaban el paisaje, grotescos y pesadillescos, sus formas una galería de horror. Algunos medían entre 3,6 y 4,9 metros, bestias corpulentas con escamas relucientes de baba, músculos que ondulaban bajo la piel correosa, garras largas y afiladas como dagas oxidadas. Otros eran rechonchos y escurridizos, de 1 metro de altura, con ojos pequeños y brillantes como brasas fundidas y bocas que rezumaban un exudado negro y pestilente. Blandían lanzas oxidadas, dobladas y afiladas, y herramientas dentadas, hachas, cadenas y ganchos, todas manchadas de sangre y ceniza, riendo mientras atormentaban las almas. Su risa era gutural, un rugido profundo y burlón, un sonido que me rechinaba el alma, hielándome hasta la médula mientras apuñalaban y pinchaban, deleitándose con los gritos de los condenados. El olor empeoró, una neblina repugnante de carne quemada, azufre y podredumbre. Un miasma que me cubría el cuerpo, obstruyendo mis sentidos hasta que apenas podía pensar. Gusanos, gruesos como puños, se deslizaban por el suelo agrietado y quemado, sus cuerpos viscosos se retorcían, sus mandíbulas silbaban al aferrarse a las extremidades carbonizadas, royendo carne y hueso con un hambre implacable. Un alma, un hombre, arañaba el borde de un pozo. Con los dedos ensangrentados, su rostro desesperado, solo para ser devuelto por la garra de un demonio. Las llamas lo envolvieron mientras gritaba, un sonido que resonó en mi mente. Los pozos se extendían interminablemente, un mar de fuego y tormento, algunos contenían esqueletos ennegrecidos y quebradizos, otros con carne aún derritiéndose, goteando hacia la lava brillante de abajo. La oscuridad latía, una entidad viva, pesada y opresiva, envolviéndonos como un manto sofocante. El calor azotaba, un horno implacable, las llamas proyectaban sombras espeluznantes que danzaban y se retorcían, burlándose del sufrimiento. Vi a una mujer,
con el cuerpo medio quemado, extendiendo los brazos y la voz entrecortada. Dame una oportunidad. Déjame volver. Pero los demonios se burlaron, clavándole una lanza en el costado. Sangre negra salpicó al caer. Los gusanos la rodearon, sus siseos, un escalofriante matiz de los gritos. Mi espíritu se estremeció, mi corazón se aceleró. La luz del ángel, mi único ancla en esta pesadilla. Miren, dijo, señalando el túnel. Se dejan llevar por la riqueza, por el orgullo, por despreciar su sangre, por rechazar la cruz. Esto es el infierno, vívido, sofocante, un reino de oscuridad, hedor y gritos interminables. Temblé, el horror se filtró dentro de mí, la realidad de este abismo que llevaría conmigo para siempre. Nos adentramos más en el abismo, el aire se hacía más denso. Una niebla asfixiante de azufre, podredumbre y carne quemada me azotaba el espíritu. Un hedor tan repugnante que parecía algo vivo, arañando mis sentidos y haciéndome sentir arcadas con cada respiración. Los gritos se intensificaron, una cacofonía de dolor, una marea implacable de lamentos, súplicas roncas y estridentes que vibraban a través de la tierra quemada y agrietada. Cada grito era una herida en mi alma, resonando con arrepentimiento y terror. La oscuridad se retorcía, una pesada sombra viviente que se enroscaba a nuestro alrededor, fría pero abrasadora, susurrando un miedo que se hundía en mis huesos. Las llamas titilaban ante mí, vívidas y salvajes. Lenguas rojas y anaranjadas saltaban, proyectando un resplandor inquietante sobre el paisaje infernal. El calor, una ola aplastante que me oprimía, implacable y feroz. Ante mí aparecieron dos almas jóvenes, un hombre y una mujer, recientemente salidos de mi propia comunidad en Monterrey, sus formas retorciéndose en un pozo de fuego. Las llamas lamían sus cinturas, hambrientas e inflexibles, con la piel ampollada y descascarada por el calor, sus rostros contorsionados por la angustia. La voz de la mujer atravesó la guarida, estridente y entrecortada, un grito de rabia y desesperación. Si no hubiera salido contigo esa noche, no estaría aquí, gritó, con los ojos encendidos, las lágrimas evaporándose en el aire abrasador y las manos arañando al hombre que estaba a su lado. Me condujiste al pecado, me arrastraste a la lujuria y ahora ardo por tu culpa. El hombre respondió con un gruñido de dolor. Tú también elegiste esto. Querías esa noche, échate la culpa. Sus maldiciones volaban, una amarga danza de acusaciones, sus palabras afiladas como cuchillos en medio del fuego rugiente. El ángel estaba de pie a mi lado, con expresión pesada y los ojos brillando de tristeza mientras observaba. Estos dos murieron recientemente, atados por la lujuria y decisiones imprudentes, dijo con voz firme pero con un toque de dolor. Se alejaron de la luz, y ahora enfrentan esto. La misericordia termina cuando un alma cae en este lugar. Me quedé mirando, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras los demonios emergían de las sombras, sus formas retorcidas y pesadillescas. Figuras corpulentas de 3 metros de altura, con escamas resbaladizas por la baba, manos con garras agarrando lanzas oxidadas, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. Otros eran más pequeños, escabulléndose como ratas, con los dientes afilados al descubierto, goteando un líquido fétido. Los apuñalaron con fuerza, deleitándose con sus gritos, clavándoles herramientas con púas, ganchos y cadenas dobladas y ensangrentadas en la carne. Las heridas ardieron, se reformaron, solo para ser desgarradas nuevamente en un ciclo interminable de tormento. El aire se hizo más denso, el hedor a piel quemada, sangre y azufre era abrumador. Una neblina repugnante que ahogaba mi espíritu, obstruyendo mis sentidos hasta que apenas podía respirar. Las llamas crecieron aún más, una bestia viviente rugiendo con furia, pintando la escena con vívidos rojos y amarillos. El calor, una fuerza implacable que quemó mi ser. Gusanos, viscosos y grotescos, se arrastraban desde el suelo agrietado y quemado, gruesos como mi brazo. Sus mandíbulas silbaban, aferrándose a la carne de la pareja, royendo huesos y tendones. Sus mordeduras son un asalto implacable.
La mujer sollozó y se le quebró la voz. Mi familia cree que estoy en el cielo, pero aquí ardo. Me advirtieron, pero no les hice caso. Sus ojos, abiertos por el terror, se encontraron con los míos, suplicantes, y sus manos extendidas, temblando en el fuego. Me volví hacia el ángel, con el corazón roto y la voz convertido en un susurro. ¿No puede el Señor ayudarlos? ¿No puede salvarlos? La mirada del ángel era firme pero triste y su voz atravesó la guarida. En la tierra abundan la misericordia y la gracia, ofrecidas libremente por su sangre. Pero aquí ya no están. Gusanos de su lecho, gusanos de su cobijo. La justicia reina ahora. El fuego rugió más fuerte, una fuerza voraz lamiendo sus formas. La oscuridad pulsante, pesada y opresiva, se traga sus gritos. La risa de los demonios resonó, un sonido repugnante y gutural, que rechinó contra mi espíritu mientras hundían sus armas más profundamente. Sangre negra salpicando, acumulándose en la lava brillante. Los gritos de la mujer se volvieron frenéticos, un rugido, un lamento desesperado. Señor Jesús, sálvanos. Dame la oportunidad de arrepentirme. El hombre repitió sus palabras, con una voz quebrada. Nos equivocamos. Llévanos de vuelta. Pero no hubo respuesta, solo el crepitar de las llamas y las burlas de los demonios. Sus manos con garras implacables, sus ojos brillando con cruel deleite. El hedor empeoró, una nube pútrida de descomposición y azufre, mezclada con el fuerte olor a carne carbonizada, me asfixiaba hasta que mi espíritu se tambaleó. Los gusanos pululaban, retorciéndose, sus silbidos eran un matiz escalofriante junto a los gritos, royendo las piernas de la pareja, sus brazos, sus brazos. Me estremecí, se me encogió el pecho y el horror se filtró en mí. Sus decisiones, su noche de pecado los habían conducido hasta aquí, a este pozo vívido, apestoso y estridente de culpa y dolor eternos. La luz del ángel se mantuvo firme, mi único escudo, mientras luchaba contra el peso de esta pesadilla, la realidad de su destino, una carga en mi alma. El ángel me guió hacia adelante, el camino se adentraba cada vez más en la sofocante oscuridad. El aire es denso y pesado, un hedor pútrido asalta mi espíritu, carne podrida, azufre y el acre y mordaz hedor de la desesperación. Un miasma peor que cualquier descomposición terrenal, arañando mis sentidos, haciéndome sentir náuseas a cada paso. La oscuridad se retorcía, un ser vivo que se enroscaba a nuestro alrededor como una serpiente, fría pero ardiente, susurrando un miedo que se hundía en mis huesos, pesado e implacable. Los gritos subían y bajaban, una marea de tormento, miles de voces estridentes y roncas, cada una de ellas una daga para mi espíritu. Un coro inquietante de angustia resuena a través del vasto vacío cavernoso, sacudiendo la tierra quemada debajo de nosotros. Nos detuvimos ante un hombre, su cuerpo atormentado por la agonía, encadenado en un pozo de fuego. Las llamas, vívidas y hambrientas, eran lenguas rojas y anaranjadas que saltaban y crepitaban con una furia que parecía viva. Lo rodeaban demonios, grotescos e imponentes, con escamas que goteaban suciedad viscosa, músculos que sobresalían bajo una piel correosa y garras largas y dentadas como cuchillas oxidadas. Algunos eran más pequeños, se escabullían como alimañas, con los ojos brillando como brasas y las bocas goteando un líquido negro. Uno le agarró la lengua, estirándola de forma antinatural, como un palo repugnante, y luego la cortó con una lanza oxidada, partiéndola en pedazos irregulares y sangrantes. La sangre negra brotaba y goteaba sobre el fuego, silbando mientras ardía. Gimió, un grito gutural y penetrante de dolor que atravesó la guarida, mezclándose con los gritos de los condenados. Este es Charles Tarcy Russell, fundador de los Testigos de Jehová, dijo el ángel con voz firme pero grave y los ojos cargados de tristeza. Está aquí por mentir, por enseñar que el infierno no es real, ni un lugar físico de tormento, y por engañar a millones con sus palabras. Los demonios rieron, con un rugido gutural y escalofriante, que me rechinó el alma, burlándose de él mientras desgarraban su carne, con las garras goteando sangre, y los ojos brillando con cruel deleite.
El hedor a piel quemada me asfixiaba, mezclándose con azufre y podredumbre, una nube repugnante que obstruía mis sentidos y me hacía tambalear. Él sabía la verdad, pero la ocultó. El ángel continuó con tono firme. La salvación no reside en otro nombre que no sea Jesús, como declara Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Él lo negó, llevando almas a este lugar de tormento. Los ojos de Russell, abiertos por el terror, se encontraron con los míos, su rostro era una máscara de agonía, con el sudor y la sangre mezclándose a la luz del fuego. Señor, perdóname. Ten piedad, gritó con la voz quebrada, áspera y desesperada, perdida entre los lamentos de innumerables almas. La mirada del ángel era firme, triste, pero firme. La misericordia abundaba en la tierra, ofrecida a través de la cruz. Pero aquí reina la justicia. Él eligió tergiversar la verdad. Y ahora enfrenta las consecuencias. Gusanos brotaron del suelo agrietado y quemado, gordos y viscosos. Sus mandíbulas silbaban, clavándose en sus heridas, royendo carne y hueso con un hambre implacable. Sus mordeduras, un ataque escalofriante que provocaba nuevos gritos. Las llamas crecieron, vívidas y voraces, tiñendo la escena de rojos, naranjas y amarillos enfermizos, proyectando sombras retorcidas que danzaban y se burlaban del sufrimiento. La oscuridad latía, una entidad viviente, pesada y opresiva, envolviéndonos como un sudario sofocante. El calor era insoportable, una carga abrasadora que oprimía mi espíritu. El aire, cargado con la débil esencia de la carne carbonizada, el azufre y la descomposición. Un miasma que me asfixiaba hasta que apenas podía pensar. Los demonios se burlaban, sus voces un eco estridente, hundiendo sus lanzas más profundamente, salpicando sangre negra, que se acumulaba en la lava brillante de abajo. Vi a otros cerca, almas retorciéndose en fosos, sus gritos fundiéndose en una oleada de desesperación. Gusanos pululando, royendo, sus siseos con un tono inquietante. Un demonio, imponente y grotesco, con sus escamas brillando a la luz del fuego, se inclinó hacia Russell, su aliento era una ráfaga de podredumbre. «Les mentiste», gruñó, cortándole el costado, mezclando sangre y ceniza en el aire. Los gritos de Russell se volvieron frenéticos, un rugido, una súplica entrecortada. «Señor, me equivoqué. Sálvame». Pero no hubo respuesta. Solo el crepitar de las llamas y la risa burlona de los demonios, un sonido gutural profundo que estremeció el suelo. El hedor empeoró. Una niebla pútrida de azufre y piel quemada me aguijoneaba los sentidos mientras la oscuridad vibraba con malicia. Temblaba, con el corazón latiéndome con fuerza. El horror de su destino, sus mentiras, su legado de engaño me quemaban la mente. Los gritos, el hedor y el fuego intenso, un recordatorio constante y sofocante de la inflexible realidad del infierno. La luz del ángel se mantenía firme, mi única ancla en este abismo de pesadilla. Seguimos adelante, el camino serpenteaba a través del paisaje infernal, el aire se hacía más pesado, un miasma asfixiante de azufre, podredumbre y carne carbonizada que picaba mis sentidos, un hedor tan vil que desgarraba mi espíritu, peor que cualquier descomposición que hubiera imaginado, haciéndome vomitar con cada paso. La oscuridad latía viva y opresiva. Una sombra retorcida se enroscaba a nuestro alrededor como una serpiente, fría pero abrasadora, susurrando un terror que se me hundía en los huesos. Gritos agudos y desesperados rasgaban la neblina, una oleada implacable de angustia. Miles de voces, cada una herida para mi alma, suplicando, gimiendo, resonando a través del vacío cavernoso, sacudiendo la tierra agrietada y quemada debajo de nosotros. El ángel me guió hasta una figura, un hombre que aferraba una Biblia. Su figura estaba envuelta en llamas que danzaban como fuego líquido, vívidas y feroces, lenguas rojas y anaranjadas saltando, crepitando de hambre. Su rostro estaba contorsionado por la agonía, los ojos abiertos por el terror, el sudor y la sangre se mezclaban a la luz del fuego mientras clamaba, «Señor, ten piedad. Sácame de aquí».
Demonios lo rodeaban, reptilianos y viles, con escamas cubiertas de mugre, algunos imponentes, con garras como dagas oxidadas, otros escabulléndose, con los ojos brillantes como brasas. Se burlaban de él, gruñendo, «Eras pastor. Reprendednos ahora». Su risa era un gruñido gutural y escalofriante, que me rechinaba el alma y me estremecía mientras lo pinchaban con herramientas afiladas, púas, cadenas y ganchos, todo manchado de sangre y ceniza. «Este es el pastor Víctor», dijo el ángel con voz grave y ojos llenos de tristeza. «Está aquí por ocultar el pecado en su iglesia, por descuidar la santidad y por predicar la prosperidad en lugar de la verdad. El amor al dinero, la raíz de todos los males, lo llevó a esto». Me acerqué más, con el corazón latiéndome con fuerza y la voz temblorosa. «Víctor, ¿por qué?». Sollozó y su voz era un rugido. «Soy Víctor». Fracasé. Mi rebaño persiguió la riqueza, ignorando sus pecados. Las llamas rugían, vívidas y abrasadoras. El calor, una fuerza aplastante que oprimió mi espíritu, quemándome incluso a distancia. Los demonios hundían sus herramientas más profundamente, con los ojos brillando con cruel deleite. Sangre negra salpicaba mientras se retorcía, sus gritos se fundían con la guarida. El ángel habló con voz firme, atravesando el caos. Los demonios no le temen. Ahora pertenece a su reino. Víctor levantó su Biblia, temblando, y gritó, «En el nombre de Jesús, te reprendo». Pero los demonios se rieron a carcajadas, con un rugido profundo y burlón, clavándole lanzas oxidadas en el costado, mientras la sangre y las cenizas se mezclaban con la lava brillante de abajo. El hedor a carne quemada se mezclaba con azufre y podredumbre, una nube repugnante que me asfixiaba y obstruía mis sentidos hasta que mi espíritu se tambaleó. Los gusanos se deslizaban desde la tierra agrietada, gordos y retorciéndose, con sus mandíbulas silbando, royendo sus piernas, sus brazos, sus mordeduras eran un asalto implacable que provocaba nuevos gritos, crudos y penetrantes. Vi su vida pasar ante mí, una visión espectral de Víctor en un púlpito, predicando a una multitud, sus palabras destilaban promesas de riqueza y de bendiciones por los diezmos, mientras el pecado supuraba en su rebaño, adulterio, avaricia, mentiras. Él lo vio todo, pero se apartó, con los ojos puestos en el dinero y el corazón frío ante la santidad. La llama surgió como una bestia voraz que pintó la escena con vívidos rojos y amarillos, proyectando sombras retorcidas que se burlaban de su dolor. La oscuridad palpitaba, una pesadilla viviente, pesada y opresiva, envolviéndonos como un sudario asfixiante. Los gritos crecieron, una marea de desesperación, miles de voces suplicantes, perdidas en la guarida, cada una historia de arrepentimiento. Un demonio, enorme y grotesco, con sus escamas brillando a la luz del fuego, se inclinó hacia él, su aliento era una ráfaga repugnante de descomposición. Amabas el oro más que a Dios. Gruñó, cortándole el pecho, salpicando sangre negra, siseando en el fuego. Las súplicas de Víctor se volvieron frenéticas. Señor, dame una oportunidad. Me arrepentiré. Pero no hubo respuesta. Solo el crepitar de las llamas y las burlas de los demonios, un eco gutural que hizo temblar el suelo. El hedor empeoró, una niebla pútrida de azufre y piel carbonizada me picaba los sentidos mientras los gusanos pululaban y sus silbidos tenían un matiz escalofriante. Me estremecí, con el pecho apretado. El horror me atenazaba, su Biblia, antes un faro, ahora un inquietante recordatorio de su traición, un pastor perdido en la avaricia, ahora prisionero en este vívido y apestoso pozo de tormento. La luz del ángel me sostuvo, mi único escudo en esta pesadilla de justicia. El camino se hizo más oscuro, adentrándose más profundamente en el abismo. El aire es denso y pesado. Un hedor rancio asalta mi espíritu, azufre, descomposición y el olor agrio y penetrante de piel quemada. Un miasma peor que cualquier podredumbre terrenal, arañando mis sentidos, haciéndome sentir arcadas con cada respiración. Las sombras se retorcían vivas y amenazantes. Una oscuridad viviente se enroscaba a nuestro alrededor,
fría pero abrasadora, susurrando un miedo que se hundía profundamente en mis huesos, pesado e implacable. Se oyeron gritos, una sinfonía de angustia. Miles, millones de voces, rugientes y desesperadas, cada lamento perforando mi núcleo. Una marea de desesperación sacude la tierra agrietada y quemada, reverberando a través del vacío cavernoso. Nos detuvimos frente a un hombre, su cuerpo temblando en un pozo de fuego, las llamas vivas y hambrientas, lenguas rojas y anaranjadas saltando, crepitando con una furia que parecía viva. Un demonio, rechoncho y grotesco, con sus escamas cubiertas de suciedad viscosa, se cernía sobre él, tallando en su piel con un cuchillo dentado, grabando tatuajes toscos y sangrientos, remolinos, calaveras y líneas irregulares que reflejaban el arte que una vez había creado. Lanzó un grito estridente: «Padre, sácame. No puedo soportarlo». El calor era insoportable. Un peso abrasador presionando mi espíritu. La luz del fuego proyectaba sombras espeluznantes que danzaban y se burlaban de su dolor. El hedor a carne carbonizada me asfixiaba, mezclándose con azufre y podredumbre, una niebla repugnante que obstruía mis sentidos y hacía que mi espíritu se tambaleara. La voz del ángel era tranquila y firme, atravesando la guarida. Este hombre entintó a otros en la tierra, profanando sus cuerpos, los templos sagrados de Dios. Ahora se enfrenta a lo mismo. Me quedé mirando, con el corazón acelerado mientras el hombre lloraba con la voz quebrada. Estoy aquí porque tatué a la gente. Sufren por mi culpa. No lo sabía. El demonio se rió, un sonido gutural y burlón que rechinó contra mi espíritu. Su cuchillo corta más profundamente. La sangre y las cenizas se mezclan y gotean sobre la lava brillante que se encuentra debajo. Temblé, con el pecho apretado, y pregunté: ¿por qué es este pecado? El ángel respondió con ojos tristes: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, creado a su imagen. Marcarlo desafía el diseño de Dios, rebelión, orgullo, vanidad o locura. Dile a mi pueblo que quienes tengan tatuajes deben arrepentirse de todo corazón, y los perdonaré, porque son míos. Gusanos surgieron del suelo, viscosos y gruesos, con sus mandíbulas silbando, royendo su carne, clavándose en sus heridas. Sus mordeduras eran un ataque implacable que provocaba nuevos gritos, crudos y frenéticos. Las llamas crecieron como una bestia voraz, tiñendo la escena de vivos rojos, naranjas y amarillos. La fuerza aplastante del calor me quemó el alma. Los demonios volaban en círculos, algunos imponentes, con garras como dagas oxidadas, otros corriendo, con ojos brillantes como brasas, golpeando con herramientas oxidadas, ganchos, cadenas y púas, todo manchado de sangre y ceniza. Marcaste a otros, gruñó uno, con su aliento, una ráfaga fétida de descomposición, cortándole el brazo. La sangre negra salpicó, silbando en el fuego. La oscuridad pulsaba, una entidad viviente, pesada y opresiva, envolviéndonos como un sudario asfixiante. Las súplicas del hombre se volvieron desesperadas. Señor, sálvame. Me arrepentiré, lo juro. Pero no hubo respuesta, solo el crepitar de las llamas y las burlas de los demonios, un rugido gutural profundo que sacudió el suelo. El hedor empeoró, una nube pútrida de azufre, podredumbre y piel carbonizada, que picaba mis sentidos y me asfixiaba hasta el punto de que apenas podía pensar. Los gusanos pululaban, retorciéndose, sus silbidos eran un matiz escalofriante junto a los gritos, royendo sus piernas, su pecho, su tormento era interminable. Vi a otros cerca, almas retorciéndose en fosas, con la carne marcada por tatuajes, ahora quemada y sangrante. Demonios volviéndolos a tallar, burlándose de sus decisiones. El fuego rugía vívidamente y desenfrenado, proyectando sombras retorcidas en el vacío. Los gritos eran una tormenta implacable, miles de voces suplicantes, perdidas. Mi propio oficio me perseguía. Cada tatuaje que me había tatuado, cada línea que había dibujado para ganar dinero, pasaba ante mí como un peso en el alma. Había orado para pedir perdón, pero ¿había guiado a otros hasta este punto?
El pensamiento me apuñaló y mi espíritu tembló. Un demonio, corpulento y grotesco, con escamas brillantes, se acercó, con los ojos encendidos. Los manchaste, y ahora te manchamos a ti. Gruñó, cortando el costado del hombre, sangre y ceniza se acumularon. Sus gritos resonaron, una súplica cruda y entrecortada que se fundió con la guarida. La oscuridad palpitaba con malicia. El hedor y el calor eran un testimonio vívido de la justicia inquebrantable del infierno. Me estremecí, el horror de mi nave me quemaba. La luz del ángel, mi único ancla en este apestoso y chillón pozo de tormento. Nos adentramos más, el camino serpenteaba por el paisaje infernal. El aire era una neblina asfixiante de azufre, podredumbre y un hedor acre y abrasadora carne quemada, un hedor tan repugnante que me asaltaba el espíritu, desgarrando mis sentidos, haciéndome vomitar a cada paso. La oscuridad vivía, retorciéndose y enroscándose, una presencia sofocante, pesada y opresiva, envolviéndonos como un sudario, frío pero ardiente, susurrando un miedo que se hundía en mis huesos. Gritos rugieron, desesperados, interminables, estremeciendo el suelo. Una oleada de angustia. Miles de voces, cada una herida en mi alma, suplicando, gimiendo, resonando en el vacío cavernoso y ennegrecido. Una sinfonía de tormento que sacudió mi núcleo. Ante nosotros se encontraba una mujer, su cuerpo tendido en un pozo de fuego, las llamas saltaban vivas y feroces, lenguas rojas y anaranjadas crepitaban, hambrientas de carne. Demonios, caninos y rabiosos, con sus páramos rebosantes de suciedad negra y repugnante, desgarraban sus entrañas y partes íntimas, desgarrando la carne con salvaje alegría, sus dientes como dagas brillaban a la luz del fuego. Ella gritó un grito desgarrador y entrecortado: «Señor, sáqueme. No puedo soportar esto». El calor era una fuerza aplastante que me abrasaba el espíritu. Las llamas teñían la escena de vívidos tonos, proyectando sombras espeluznantes que danzaban y se burlaban de su dolor. El hedor a piel quemada y a sangre llenaba el aire, una niebla repugnante que me asfixiaba y punzaba mis sentidos hasta que mi espíritu se tambaleó. La mirada del ángel era solemne y sus ojos brillaban de tristeza. Cantaba y danzaba para el Señor en la iglesia, elevando alabanzas en el altar, pero ocultaba un grave pecado. Mató a un niño en su vientre y nunca lo confesó. Lo vi, su pantalla espectral parpadeó, mostrando su vida, su voz elevándose en adoración. Su cuerpo balanceándose ante la congregación, las manos levantadas, gritando gloria. Sin embargo, su corazón ocultaba un asesinato, un secreto enterrado en la culpa. Las llamas rugieron, abrasándola, el calor, una ola implacable que ardía incluso a la distancia. Ningún asesino, ni fornicario, ni hechicero, entra en mi reino, dijo el ángel con una voz firme, cortando la guarida, una verdad inquebrantable. Los demonios gruñeron, sus dientes afilados y crueles, destrozando su carne. La sangre negra salpicó, acumulándose en la lava brillante debajo, silbando mientras ardía. Gusanos, gordos y viscosos, surgieron de la tierra agrietada y quemada. Sus mandíbulas silbaban y roían sus huesos, sus piernas, sus entrañas. Sus mordeduras eran un ataque implacable que provocaba gritos frenéticos y crudos. Sus gritos se mezclaron con la cacofonía, una marea de agonía que se extendía por la oscuridad retorcida. Miles de voces suplicando: «Perdido». El fuego bailaba rojo y salvaje, proyectando sombras retorcidas en el vacío. El hedor a carne desgarrada y azufre, una nube pútrida, me asfixiaba hasta el punto de que apenas podía pensar. Los demonios ladraron un sonido gutural y burlón, deleitándose con su dolor. Sus ojos brillaban como brasas y sus garras goteaban sangre. Ahora vi su pasado con más claridad, de pie en el altar, su voz era una melodía de alabanza. La multitud aplaudiendo, inconsciente de la vida que había terminado, la sangre en sus manos sin confesar. Había bailado, gritado, sonreído, pero nunca se arrodilló para admitir el pecado. Nunca buscó el perdón. Las llamas aumentaron, una bestia voraz lamió su cuerpo, su piel se ampolló, se descascaró.
Se reformó solo para arder nuevamente. Un demonio, enorme y grotesco, con sus escamas cubiertas de baba, se inclinó hacia él y su aliento era una ráfaga repugnante de descomposición. Ocultaste tu asesinato, cantante, gruñó, desgarrándola, mientras la sangre y las cenizas se mezclaban en el aire. Sus gritos se intensificaron, un lamento desesperado. Señor, perdóname. Déjame regresar. Pero no hubo respuesta. Solo el crepitar del fuego y las burlas de los demonios. Un rugido profundo y estridente. La oscuridad palpitaba, una entidad viviente, pesada y opresiva, envolviéndonos, el calor abrasador, los gritos una tormenta implacable. Los gusanos pululaban, retorciéndose, sus silbidos tenían un tono escalofriante, y la roían, con sus mandíbulas goteando sangre. Vi a otros cerca, almas retorciéndose en pozos, sus gritos fusionándose, un coro de arrepentimiento, sus pecados expuestos en este infierno inquebrantable. Mi corazón latía con fuerza, mi espíritu temblaba, el horror era vívido, su hipocresía, su asesinato sin arrepentimiento grabado en el hedor, los gritos y el fuego. La luz del ángel se mantuvo firme, mi único escudo mientras temblaba, el peso de su destino, de su carga, la realidad de este apestoso y ardiente abismo de justicia que ardía en mi alma. El camino se adentraba más en las curvas, el aire era denso y pesado. Un hedor repugnante me asaltaba el espíritu, azufre, descomposición y el penetrante olor a carne quemada. Un miasma peor que cualquier podredumbre terrenal, arañando mis sentidos, ahogándome con cada respiración. La oscuridad palpitaba viva y pesada, un sudario retorcido que nos envolvía, frío pero abrasador, un terror susurrante que se hundía profundamente en mis huesos, un peso implacable. Gritos frenéticos e incesantes perforaron el abismo. Una tormenta de angustia, miles de voces, cada una un fragmento de desesperación, sacudiendo la tierra agrietada y quemada, resonando a través del vacío cavernoso. Una sinfonía de tormento que atravesó mi núcleo. Llegamos a una plataforma, las llamas saltaban vivas y salvajes, lenguas rojas y anaranjadas crepitando. Un fuego voraz que iluminaba la escena con tonos espeluznantes. El grupo tocaba música ranchera y mariachi, los sonidos tradicionales de México, con las manos temblorosas, obligadas a rasguear y cantar. Sus formas quedaron envueltas, con la piel ampollada y descamada por el calor, y los ojos abiertos por el terror. Demonios, reptilianos y grotescos, con sus escamas cubiertas de mugre, se cernían cerca. Algunos se alzan imponentes, con garras como dagas oxidadas, otros se escabullen, con los ojos brillando como brasas. Cuando la música flaqueaba, faltaba una nota, el demonio atacaba, golpeando con lanzas oxidadas, ganchos y cadenas, riendo con rugidos guturales y burlones que sacudían el suelo, deleitándose con los gritos de dolor. Cantaron para mí en carne y hueso, no en espíritu y verdad, dijo el ángel con voz grave y ojos cargados de tristeza. Desprecio este estilo. En mi casa, la adoración debe ser pura, no una imitación del mundo. Observé cómo mi corazón latía con fuerza mientras las llamas aumentaban, una bestia abrasadora. El calor una ola aplastante que quemaba mi espíritu incluso a la distancia. El hedor a carne carbonizada se mezclaba con azufre y podredumbre. Una neblina asfixiante que obstruía mis sentidos y me hacía sentir náuseas. Un hombre, Eduardo, gritó, sáquenme. No puedo soportar esto. Me acerqué temblando, con la voz débil. No puedo, dije. El ángel señaló su vasija, una copa espectral vacía, sin aceite dentro. Evitaba la oración, el ayuno y la lectura de la Biblia. Busco corazones preparados, no tibios. Los gusanos se deslizaban desde el suelo agrietado, gruesos y silbantes, sus mandíbulas royendo su carne. Excavando en heridas, sus mordeduras, un asalto implacable, provocando gritos crudos y frenéticos. Los demonios hundieron sus herramientas más profundamente, con los ojos brillando con cruel deleite, sus garras goteando sangre negra y su aliento siendo una ráfaga repugnante de descomposición.
Jugaste por la gloria, no por Dios, gruñó uno, cortando el costado de Eduardo. La sangre y las cenizas se acumularon en la lava brillante. El fuego rugía, vívido y feroz, proyectando sombras retorcidas sobre el tormento. El hedor era una nube pútrida de azufre y piel quemada que me escocía los sentidos. Los gritos crecieron, una marea de desesperación, miles de voces suplicantes, perdidas en la guarida. Vi parpadear su pasado, una iglesia abandonada. Las bocinas de los mariachis resonaban, las guitarras rasgueaban, la multitud aplaudía y se balanceaba, pero sus corazones estaban fríos y buscaban alabanzas, no adoración. Habían traído el ritmo del mundo a la casa de Dios, ignorando el espíritu y la verdad. La llama surgió, lamiendo sus formas, sus instrumentos temblando en manos quemadas. Un demonio, enorme y grotesco, con sus escamas brillantes, se inclinó y se burló. Canten ahora, tontos. Mientras apuñalaba, salpicó sangre negra, silbando en el fuego. Las súplicas de Eduardo se quebraron. Señor, sálvame. ¿Cambiaré? Pero no hubo respuesta. Solo el crepitar de las llamas y los rugidos de los demonios. Un eco chirriante. La oscuridad palpitaba, llena de malicia, el calor abrasador, los gritos una tormenta implacable. Recordé Apocalipsis 2:47, arrepiéntete o te quitaré el candelero. El hedor, el fuego y los gritos eran un testimonio vívido de la ira del infierno contra la adoración carnal. La luz del ángel me sostuvo, mi único escudo, mientras me estremecía, el horror quemaba mi alma. El ángel me condujo hacia arriba, lejos de la oscuridad sofocante, mientras el hedor a azufre y podredumbre se desvanecía. La luz se abrió paso, un resplandor radiante, y ascendimos hasta el borde del cielo. Una sensación de paz me invadió, un marcado contraste con el tormento que sentía debajo. Ante el Señor, caí de rodillas, su presencia resplandeciente, su corona resplandeciente, su faja proclamando, Rey de Reyes. Las lágrimas me quemaban los ojos mientras sollozaba, oh Señor, he contaminado a otros y a mí mismo. Un destello de luz me cegó y jadeé, abriendo los ojos a una habitación de hospital. Las máquinas pitaron. Las enfermeras corrieron. Mi cuerpo pesado, extraño. Había estado muerto, dijeron. Sin embargo, aquí estaba, vivo, con una misión. Los gritos infernales, el hedor, la oscuridad retorcida persistían en mi mente, impulsándome a hablar. Me arrepentí, jurando vivir en santidad, advertir a los demás, mi pasado como tatuador. Una lección de la misericordia y la justicia de Dios. Diego, un tatuador dividido entre el pecado y la fe, murió y enfrentó los terrores del infierno, regresando con una súplica urgente, arrepiéntete, vive en santidad, evita la hipocresía y los caminos carnales. Tu vida es frágil, un regalo, una oportunidad para recurrir a Dios. No eres tus errores. Dios te ve, te ama, te espera. No esperes. El tiempo no está prometido. Da un paso, y Él correrá hacia ti. Comparte tu opinión a continuación. ¿Qué te impactó? Suscríbete a Historias Bíblicas Eternas para leer más testimonios que despertarán tu alma. Dale me gusta, comparte y que el amor de Dios te guíe siempre. Hola y bienvenido nuevamente a Eternal Bible Stories, donde relato experiencias extraordinarias cercanas a la muerte enviadas por nuestros oyentes. La historia de hoy trata sobre un hombre a quien Dios le dio una segunda oportunidad. Hace unos años, tuvo una experiencia extracorpórea al morir y fue llevado al infierno. Me contó su historia con increíble detalle, e incluso afirmó haber visto a una figura religiosa muy famosa durante su estancia. Créeme, te sorprenderás al descubrir quién es. Así que no te pierdas el vídeo hasta el final para descubrir la verdad. Esta es una historia loca, así que abróchense los cinturones y vamos a sumergirnos en ella. Hola, Historias Bíblicas Eternas. Primero, quiero agradecerles por darme la fuerza y la motivación para compartir mi historia. Algunos quizá la hayan escuchado antes, pero muchos no.
Por eso, quiero compartirla de nuevo para que llegue a aún más gente. Me llamo Nathan. Tengo 56 años y vivo en Nueva York. Empecé a consumir drogas muy joven, como a los 10 años. Mis padres no tenían ni idea. Ni siquiera lo sospecharon. ¿Quién iba a pensar que un niño de 10 años ya estaría fumando marihuana? Así que era fácil ocultarlo. En mi barrio, había unos tipos que eran bastante gánsteres, por así decirlo, y pasaba mucho tiempo en sus casas. Por eso, bebía mucho con ellos. Pero entonces me sentía culpable. Y a veces incluso les decía, oigan, la Biblia dice que debemos mantenernos sobrios y evitar la tentación. Crecí en una familia cristiana, conociendo el poder de Dios, el poder en el nombre de Jesús. Pero al mismo tiempo, desde muy joven fui atormentado por demonios. Tenía tanto miedo que no podía dormir con las luces apagadas. Siempre las dejaba encendidas con la puerta abierta. Este miedo me duró hasta los 17 o 18 años. Pero al final, decidí rebelarme. Quería hacer todo lo que hacían los demás, sexo, drogas, fiestas. Sabía que estaba mal, pero lo hice de todos modos. Y entonces, una noche, tomé demasiada metadona. Esa noche cambió mi vida para siempre. La metadona fue lo primero a lo que me enganché. Pero no tardé mucho en pasarme a la heroína. Una vez que la adicción hundió sus garras profundamente en mi cuerpo, cada día giraba en torno a una sola pregunta: ¿cómo puedo sentirme mejor? Solo había un hambre molesta en mis venas, empujándome hacia la siguiente dosis. Cuando estás en retirada, lo único que importa es acabar con el dolor, sin importar el coste. Ya no iba a trabajar, ya no tenía responsabilidades y ya no me importaba que todo se derrumbara a mi alrededor. Me había perdido completamente sin siquiera darme cuenta. Ese día machaqué 5 pastillas de Percocet, las inhalé y luego tragué 10 más. ¿Por qué lo hice? Porque era lo único que sabía, lo único que quería. En aquel entonces, la administración Obama repartía prestaciones por desempleo. Y yo era una de esas personas que recibía dinero por correo sin tener que mover un dedo. No tenía que trabajar. Solo esperaba a que llegaran los cheques y hacía lo que me daba la gana. Y lo único que quería era hundirme más en mi adicción. Sin metas, sin esperanza, solo un escape. Esas pastillas eran mi único boleto a un lugar donde ya no sentiría nada. Mientras la droga hacía efecto, me tambaleé hasta la cocina. De repente recordé el frasco de Everclear que me habían dado antes. ¿Por qué no beber? No tenía nada más que hacer, nadie con quien quedar, nada que perder. Desenrosqué la tapa, me serví un trago doble y lo bebí de un trago. Una sensación cálida se deslizó por mi garganta, extendiéndose por todo mi cuerpo. Esperé un momento y luego serví otro. Me sentí un poco mejor, pero no lo suficiente. Así que bebí una y otra vez. 5 o 6 tragos dobles después, mi cabeza empezó a dar vueltas, la realidad se volvió borrosa y caí en un estado confuso entre la consciencia y la alucinación. Pero entonces, en ese preciso momento, algo cambió. Entré en mi dormitorio e inmediatamente sentí la presencia de la muerte. Nadie necesitaba decírmelo. Simplemente lo sabía. El aire se espesó como una oscuridad invisible que se deslizaba por mi piel. Algo estaba en la habitación conmigo, observando, esperando. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta y el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo resonar en mi cráneo. Quería creer que era solo el alcohol y las pastillas jugándome una mala pasada, pero en el fondo sabía la verdad. Estaba allí y vino por mí. El pánico se apoderó de mí. Forcé una oración desesperada. Jesús, por favor perdona mis pecados. Pero antes de que pudiera terminar de decir la palabra pecados, una fuerza horrible me atrajo hacia abajo. No había tiempo para luchar ni posibilidad de huir. Fui arrojado a la oscuridad, cayendo en espiral a través de un túnel que se hundía profundamente en la tierra.
El aire aullaba como si lo estuvieran desgarrando y algo monstruoso me agarró por detrás. Era enorme, más allá de toda comprensión, y yo no era más que un muñeco de trapo en sus garras. No podía verlo, pero podía sentirlo. Su presencia abrumadora, su agarre inquebrantable. Me apretó tan fuerte que pude oír mis huesos gemir bajo la presión. Y debajo de mí, solo me esperaba el infierno. Fui arrancado de mi cuerpo como una hoja arrancada de su rama en medio de una tormenta. No hubo tiempo para recuperar el aliento, ningún momento para comprender lo que estaba sucediendo. Una fuerza invisible me arrastró hacia abajo a una velocidad inimaginable, más rápida que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Me sentí arrojado a un túnel completamente oscuro. Un abismo sin luz, sin gravedad, solo una oscuridad que lo consume todo y me traga por completo. No había paz ni sensación de calma que la gente a menudo asocia con la muerte. Solo había terror puro y sin filtros. Quería gritar, pero sentía como si me aplastaran la garganta y no saliera ningún sonido. Solo podía seguir cayendo sin tener idea de dónde aterrizaría. Las paredes del túnel no estaban hechas de piedra. Estaban hechos de almas encadenadas. Se aferraron a las paredes, sus cuerpos se estiraron y contorsionaron como si fueran una parte real de esta prisión de pesadilla. No tenía idea de cuánto tiempo habían estado allí, pero podía sentir su desesperación, un tormento que no tenía fin. Llevaban todo tipo de ropa. Algunos llevan túnicas antiguas, otros trajes medievales y algunos llevan trajes modernos. Desde la época de Adán y Eva hasta la década de 2020, todas las culturas, todas las nacionalidades, estadounidenses, asiáticos, habitantes de Medio Oriente, estuvieron aquí. Gritaron de agonía, sus gritos resonaron por todo el túnel, formando una sinfonía de sufrimiento eterno. Se acercaron a mí como si fuera su última esperanza, su última oportunidad de salvación. Sus manos esqueléticas, con la piel estirada sobre huesos frágiles, se aferraban desesperadamente a mí, sus uñas rotas y dentadas mientras arañaban mi cuerpo. Intenté alejarme, pero no pude escapar de su toque. Sus dedos, helados, rasparon mi piel, dejándome arañazos abrasadores que ardían como fuego. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro. Porque en el momento en que me tocaron supe todo sobre ellos. No a través de palabras, no a través de imágenes, sino a través de una conexión horrorosa y antinatural, como si su propia conciencia hubiera sido transferida por la fuerza a la mía. En un instante supe quiénes eran, qué habían hecho en la tierra y por qué habían terminado aquí. Sentí su culpa, su miedo, su abrumador pesar, como si su sufrimiento se hubiera convertido en el mío. Y no importaba cuán diferentes habían sido en la vida, todos tenían una cosa en común. Habían rechazado la verdad. Habían elegido el camino equivocado. Y ahora estaban pagando el precio máximo. Por la eternidad. Me caí al suelo. Pero no era un terreno normal. Era una superficie fundida y abrasadora, más caliente que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Grité cuando el calor abrasador me quemó la piel. El aire estaba cargado con un hedor nauseabundo a carne quemada, un olor sofocante e ineludible. Miré a mi alrededor, pero todo lo que vi fue una pesadilla más allá de la imaginación. Las almas malditas se retorcían de dolor. Algunos destrozados por criaturas grotescas, otros arrastrándose por el suelo, con la piel descascarada, carbonizada como carne demasiado cocida. Sus gritos agonizantes se mezclaron en una melodía horrible e interminable, un sonido que nunca podría olvidarse. Antes de que pudiera siquiera comenzar a comprender lo que estaba sucediendo, la entidad sombría apretó su control a mi alrededor y me arrastró hacia adelante una vez más. No importaba que mis pies hubieran tocado el suelo. Todavía no tenía control. No pude correr. No pude contraatacar. Me sentí completamente impotente. Cada paso que daba sobre el terreno en llamas enviaba nuevas oleadas de dolor a través de mí. Pero incluso eso no era nada comparado con el terror absoluto que consumía mi mente.
No tenía idea de a dónde me llevaban ni de lo que me esperaba. Pero una certeza horrible se apoderó de mi alma. Lo que me esperaba a continuación sería aún peor. La entidad sombría todavía se negaba a liberarme, arrastrándome por los caminos oscuros y desolados del infierno. Un lugar donde no había luz del sol, ni esperanza, solo castigo eterno. No tenía idea de a dónde me llevaban, pero cuando un enorme castillo apareció ante mí, sentí una sensación de pavor incluso mayor que la que había experimentado cuando vi las almas encadenadas. Este castillo no se parecía en nada a las torres en ruinas o los muros quemados que había imaginado que contendría el infierno. Era extrañamente magnífico, pero inquietante, con relucientes paredes de piedra blanca, imponentes columnas que se extendían hacia la oscuridad y una puerta colosal que recordaba la época del rey Arturo. Las puertas de madera negra estaban adornadas con enormes anillos de metal que semejaban los anillos de la nariz de un toro. Estaba allí, grandioso pero amenazante, como si no le diera la bienvenida a nadie, pero tampoco permitiera que nadie se fuera. La entidad me arrastró hacia la enorme entrada y, sin hacer ruido, las puertas se abrieron solas. Desde dentro surgió una luz cegadora, tan intensa que tuve que entrecerrar los ojos para protegerme de su brillo. Por un instante fugaz, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Era este un lugar diferente? ¿No era como el resto del infierno? Pero en el momento en que entré, supe que esa luz no era divina. Fue un engaño. Miré hacia abajo y me encontré de pie en un pasillo largo e interminable, flanqueado a ambos lados por celdas de piedra. La falsa luz del exterior había desaparecido por completo, reemplazada por una atmósfera fría y opresiva que me ponía los pelos de punta. No hizo falta que nadie me explicara dónde estaba, porque en cuanto entré, una comprensión aterradora se apoderó de mi mente, sin dejar lugar a dudas. Este era el lugar de castigo para quienes habían engañado a otros acerca de Dios. Esta era la parte del infierno reservada para los falsos líderes religiosos, los falsos profetas, quienes habían descarriado a la gente y la habían alejado de la verdadera salvación. Estas eran las personas que habían usado el nombre de Dios para su propio beneficio, que habían manipulado la fe de otros para buscar poder, riqueza y gloria personal. Y ahora estaban atrapados en la misma red de mentiras que habían tejido en vida. Al pasar junto a las interminables filas de celdas, vi figuras envueltas en túnicas ornamentadas, ataviadas con las vestimentas de sacerdotes, ministros y líderes religiosos. Estas eran las mismas personas que en la tierra habían sido veneradas como guías espirituales, como aquellos destinados a guiar las almas hacia la rectitud. Pero aquí no había barrotes ni cadenas que los ataran físicamente. Sin embargo, ninguno podía irse. Su arrepentimiento era la cadena que los ataba, anclándolos a este lugar para la eternidad. Podía sentir la profundidad de su desesperación. Sabían exactamente lo que habían hecho. Sabían que habían engañado a millones, y ahora sabían que jamás podrían escapar de este destino. Seguí caminando por el interminable pasillo de celdas, observando con la mirada los rostros retorcidos y atormentados de los presos. Sus expresiones estaban contorsionadas por la agonía del alma. Sus ojos vacíos rebosaban de amarga comprensión de sus pecados. Y entonces me detuve. Se me heló el corazón al ver a un hombre. Era diferente. Había algo en el que atrapaba mi mirada, algo que me impedía apartar la mirada. No lo reconocí, pero en ese momento supe que era importante. No sabía quién era, pero en el fondo, presentía que pronto lo descubriría. El hombre que estaba frente a mí vestía un atuendo típicamente del siglo XIX, un estilo que recordaba a la época colonial. Su apariencia evocaba la imagen de una figura poderosa, un hombre de alto estatus social en su época. Pero ahora no era más que un alma perdida en el infierno. En el momento en que mis ojos se encontraron con su mirada vacía, una fuerza invisible me arrastró a otra escena, como si me hubieran arrastrado directamente a sus recuerdos, o a un tormento interminable en el que estaba atrapado. Frente a mí, estaba de pie sobre un exuberante césped verde, sus zapatos desgastados rozando la hierba,
como si estuviera probando si el suelo bajo sus pies era real. Podía sentir sus pensamientos, su conciencia fusionándose con los míos. Estoy en casa. Estoy de pie en mi propio césped. La confusión se reflejó en su rostro, pero detrás de ella, vi una frágil brizna de esperanza. Como si creyera haber despertado de una pesadilla y que todo lo horrible de antes hubiera sido solo una ilusión. Corrió directo hacia la sencilla casa de 2 pisos que tenía delante. La puerta se abrió de par en par como si diera la bienvenida a un viajero perdido tras un largo viaje. Pero en cuanto entró, la oscuridad invadió todo el espacio, engullendo la luz. Y de entre las sombras emergieron 2 criaturas monstruosas. Tenían la forma de caimanes mutantes, con la espalda encorvada cubierta de piel áspera y escamosa, y las mandíbulas rebosantes de dientes largos y afilados, rebosantes de saliva. Se quedó paralizado, con el cuerpo temblando, como si sus instintos le gritaran que acababa de cometer un terrible error. Pero ya era demasiado tarde. Las 2 criaturas comenzaron a hablar en un idioma grotesco y sobrenatural, un sonido tan inquietante y antinatural que parecía ajeno a este mundo. Sus voces rezumaban malicia, formando una melodía de pesadilla que ningún humano podría jamás imitar ni comprender. Entonces, en un instante repentino, se transformaron. Ante mí, apareció un radiante ángel dorado, reluciendo como forjado del metal más preciado. Sus ojos brillaban con un resplandor encantador, atrayendo a cualquiera que los contemplara. Simultáneamente, otra figura se materializó, el ángel de la muerte. El ángel dorado le habló al hombre con una voz que no se parecía a ninguna de la tierra. Era más que un simple discurso. Era una sinfonía cautivadora de canciones, música y una energía inexplicable, algo tan profundamente cautivador que se filtraba hasta el alma del oyente. En cuanto sonó la voz, se sintió atraído, con los ojos llenos de asombro y anhelo, como si esto fuera lo que había estado esperando toda su vida. La puerta de la casa se abrió de golpe, y como un hombre extasiado, subió corriendo las escaleras y cayó de rodillas, inclinándose en adoración ante el falso ángel. El ángel dorado lo levantó y lo acarició con engañosa dulzura. Entonces, con un gesto autoritario de su mano, todo a nuestro alrededor cambió. La casa desapareció. El césped verde desapareció. Las paredes de madera se derrumbaron. En su lugar se extendía un mar infinito de personas, cuyos rostros se extendían hasta donde alcanzaba la vista, hasta el horizonte. El ángel dorado alzó una mano, su voz resonaba con la autoridad de un rey. Predica el mensaje que te he dado. Miró a la multitud, y sentí una euforia incontrolable crecer en su interior. Podía sentirla, el placer embriagador de ser adorado, la emoción de estar en un pedestal bañado de falsa gloria. Al comenzar a hablar, el ángel dorado alzó 6 extraños símbolos en el aire, flotando como antiguos jeroglíficos egipcios. Con cada frase que pronunciaba, uno de los símbolos se iluminaba y giraba, pero giraba al revés, como si sus palabras distorsionaran la verdad. Pero justo cuando se deleitaba con su falsa grandeza, una risa escalofriante resonó en el ángel dorado. Su rostro comenzó a cambiar. Su sonrisa se estiró de forma antinatural, transformándose en una mueca grotesca y retorcida. La baba rezumaba entre sus dientes afilados, y sus ojos brillaban con una inconfundible maldad. No era un ángel. Era una entidad demoníaca que había engañado con éxito a un necio. Desde abajo, la multitud estalló repentinamente en gritos furiosos. Su adoración se convirtió en rabia. Como una violenta tormenta, sus voces se alzaron al unísono, resonando en el aire en una ensordecedora ola de ira. Eres la razón por la que estamos en el infierno, gordo mentiroso. Baja aquí para que podamos destrozarte. La adoración que una vez sintieron por él se había desvanecido, reemplazada por un odio implacable. Miles de voces se fundieron en una sola, una avalancha de furia que lo azotó, estremeciéndolo hasta la médula. Se quedó paralizado, con el cuerpo temblando al comprenderlo.
No estaba predicando a sus fieles seguidores. Estaba ante las mismas almas que había llevado a la condenación. Pero la pesadilla no había terminado. Desde el fondo de la multitud, los dos demonios con forma de caimán regresaron. Pero esta vez, no estaban solos. Arrastraron a sus hijos hacia adelante. Una niña pequeña aferraba un osito de peluche, mirándolo fijamente con sus ojos inocentes. Su voz era suave, frágil, pero llena de una tristeza inconmensurable. «Padre, ¿por qué nos mentiste?» En ese momento, la desesperanza lo azotó como un maremoto, aplastando hasta el último vestigio de su alma. Ya no era un predicador. Ya no era un líder. Ahora no era más que un hombre consumido por el arrepentimiento. Un arrepentimiento incurable. Pero el infierno no permite escapar. Los dos demonios se abalanzaron sobre él y comenzaron a torturar a su hija ante sus ojos. Destrozando la ilusión, derribando las falsedades sobre las que había construido su vida, gritó. Cayó de rodillas y suplicó clemencia. Pero era demasiado tarde. Su frente se golpeaba contra el suelo una y otra vez, con la sangre acumulándose bajo él. Pero cuanto más se inclinaba, más se transformaba el suelo bajo él, de suave hierba a piedras afiladas y dentadas, clavándose en su carne, hundiéndolo en una pesadilla ineludible. Y entonces la escena se reinició. Estaba de pie sobre el césped otra vez. Estaba comprobando el suelo otra vez. Estaba corriendo hacia la casa otra vez. Y todo se repetía para siempre. Entré en pánico. Me di cuenta de que podía estar atrapada en el mismo ciclo sin fin. Sentí un terror indescriptible, sabiendo que este también podría ser mi destino. Desesperada, grité, con el corazón rebosante de un arrepentimiento que había rechazado durante años. Señor, por favor, sálvame. Cuanto más suplicaba, más fuerte se hacía mi voz, elevándose en un crescendo desesperado. Y entonces, una luz radiante estalló. La pesadilla aún no había terminado, pero pude sentir un cambio poderoso. Una luz cegadora y radiante me envolvió de repente, disipando la oscuridad aplastante que me había oprimido. Sentí que mi cuerpo se volvía ingrávido, libre ya de las garras de aquella entidad monstruosa. El dolor físico se desvaneció, y el miedo que había erosionado mi mente se disipó como la niebla. No sabía qué estaba pasando, pero podía sentir un poder incomprensible que me sacaba del infierno. Ya no caía. Me elevaban. Y entonces, mientras la luz se desvanecía lentamente, mi entorno se desdibujó y sentí que mis pies tocaban tierra firme. Abrí los ojos y me encontré tumbado en el suelo. Todo estaba inquietantemente silencioso. Ni monstruos, ni gritos, ni castillos malditos ni almas atormentadas. Solo estaba yo, solo en el suelo de mi habitación. Respiré hondo, con el pecho agitado por el pánico. Cada inhalación me hacía pedazos. Me temblaban las manos al intentar levantarme, pero sentía como si me hubieran robado hasta la última gota de fuerza. Todo lo que acababa de experimentar era real. No me quedaban dudas. Había muerto y me habían llevado al infierno. Pero, de alguna manera, me habían rescatado. Me habían salvado. No necesitaba una explicación. Sabía quién me había rescatado. No porque lo mereciera. No porque hubiera hecho algo bueno, sino simplemente porque Jesús nunca se había dado por vencido. Le había dado la espalda, había vivido en pecado, me había hundido en las drogas y la destrucción. Aún así, Él me había tendido la mano y me había sacado del abismo. Me habían dado una segunda oportunidad, me habían permitido vivir de nuevo, y sabía que no podía desperdiciarla. Pero justo cuando creía que podía cambiar, caí en la oscuridad una vez más. El terror del infierno no me dejaba ir. Se aferraba a mi mente, devorándome día a día. No soportaba la sobriedad. No podía afrontar los horribles recuerdos del lugar al que sabía que volvería si volvía a morir.
Estaba tan consumido por el miedo que me hundía aún más en las drogas. No porque quisiera, sino porque era la única manera de olvidar. La vida ya no tenía sentido para mí, y ya no me importaba mi futuro. Solo había un pensamiento en mi mente: si muero, volveré al infierno. Todos los días, me controlaba el ritmo cardíaco cientos de veces, aterrorizada de que se detuviera sin previo aviso. No podía dormir tranquila. No podía disfrutar de nada. Vivía en un estado de pánico constante. Pero Dios no me abandonó. Un año después, una frase cambió mi vida para siempre. Estaba sentada con mi ex-suegro, sumida en mi miedo y desesperanza habituales. Me miró, no con juicio ni condena, sino con una profunda y sincera bondad. Luego dijo: Jesús te ama más que tú a mi hija. Esa frase destrozó todo muro que durante años había construido alrededor de mi corazón. Durante mucho tiempo creí que no podía ser salva, que mis pecados eran demasiado grandes, que me había alejado demasiado de la misericordia de Dios. Pero en ese momento, comprendí que Jesús nunca me había abandonado. No estaba sin esperanza. Aún tenía una oportunidad. Y en ese preciso instante, tomé mi decisión. Me alejé de las drogas sin pensarlo dos veces, sin rehabilitación, sin preparación mental. Las dejé por completo, como si acabara de despertar de una pesadilla y me diera cuenta de que tenía otra opción. Ya no quería huir. Ya no quería olvidar. Quería afrontar la verdad de que pertenecía a Dios y que necesitaba volver a Él. No sabía qué pasaría después, pero una cosa sí estaba segura: nunca volvería a mi antigua vida. Después de todo lo sucedido, sabía que no podía guardarme esta historia para mí. No era solo una pesadilla, ni una alucinación causada por drogas. Era una experiencia real, un viaje aterrador del que se me había permitido regresar para contárselo a otros. Empecé a compartirlo con la gente que me rodeaba. Pero la mayoría no me creía. Algunos pensaban que estaba loca, mientras que otros lo descartaban como los efectos de años de drogadicción. Pero no necesitaba la validación humana porque sabía que lo que había visto era real. Un día, hablando con mi ex-suegro, decidí contárselo todo. Le hablé del inquietante castillo donde encarcelaban a falsos líderes religiosos. Del hombre que había visto, del horrible círculo vicioso en el que estaba atrapado y de la niña que aferraba un osito de peluche, haciéndole una pregunta que me destrozó el alma. «Padre, ¿por qué nos mintió?». Le describí la casa, el jardín, la expresión de eterno arrepentimiento en su rostro y los extraños símbolos que flotaban en el aire mientras predicaba a la multitud enfurecida. Mi ex-suegro no me interrumpió. Simplemente se sentó, escuchando en silencio, con su mirada penetrante, como si descifrara cada detalle que le contaba, como si lo conectara con algo que ya sabía. Cuando finalmente dejé de hablar, no pareció sorprendido. No mostró ninguna duda. En cambio, abrió su portátil en silencio, buscó algunos términos en la barra de búsqueda y giró la pantalla hacia mí. La imagen en pantalla me heló la sangre. Era la casa que había visto en el infierno. Cada detalle encajaba a la perfección. La sencilla estructura de 2 pisos, la apariencia de granero, la misma arquitectura que había visto en mi visión. Un escalofrío me recorrió la espalda porque supe que no era casualidad. Había estado allí. Lo había visto con mis propios ojos. Me temblaban las manos mientras seguía bajando. Y en ese momento, se me cortó la respiración. En la pantalla había una fotografía de los niños vestidos exactamente con los mismos atuendos que había visto en mi experiencia. Cada detalle era idéntico, su ropa, su postura, incluso el vacío en sus ojos. En cuanto los vi, los recuerdos me asaltaron. Recordé los gritos furiosos de los condenados, las maldiciones de los engañados y el terror absoluto en el rostro de aquel hombre al comprender que su propia familia había sido arrastrada al infierno por sus mentiras. Y entonces vi su rostro. En ese instante, una descarga eléctrica me atravesó.
Era él. El hombre que había visto en el infierno no era solo una alma perdida. No era solo un pecador cualquiera que enfrentaba el castigo. Había sido una figura poderosa, un hombre de gran influencia, alguien que había llevado a millones por el mal camino. Miré la foto en la pantalla. Cada rasgo de su rostro quedó grabado en mi memoria. Tan vívido que era como si todavía estuviera frente a él en ese lugar maldito. No había duda. Había leído sus pensamientos. Había sentido su miedo. Lo conocía mejor que nadie vivo hoy. Mi suegro escribió unas palabras más en la pantalla y luego se volvió hacia mí, en voz baja pero firme. El hombre que vio era Joseph Smith, el fundador de la Iglesia mormona. No podía creer lo que oía. Ese nombre no me decía nada antes de mi experiencia en el infierno. Nunca lo había estudiado. Nunca había leído sobre él. Nunca supe quién era ni qué había hecho. Pero ahora lo conocía mejor que su propia madre. Sabía lo que predicaba. Sabía lo que prometía. Sabía a cuántas almas había engañado. Y supe que estaba pagando el precio de lo que había hecho. Un precio que jamás podría pagar. He estado en el infierno. He visto almas atrapadas en la agonía y la desesperación, personas que una vez creyeron tener toda la vida por delante, solo para darse cuenta demasiado tarde de que no tenían escapatoria. He experimentado el terror absoluto de saber que yo también debería haber quedado allí por la eternidad si no hubiera sido por la mano de Dios que me salvó. Y ahora estoy aquí compartiendo esta historia no para asustarte ni para juzgarte, sino para advertirte. No esperes a que sea demasiado tarde. Aún tienes una oportunidad. Aún puedes salvarte, pero nadie sabe cuánto tiempo nos queda. El mañana no está prometido a nadie. No arriesgues tu alma en un futuro que quizá nunca llegue. ¿Qué opinas de la historia de Nathan? Deja un comentario y cuéntanoslo. Comparte esta historia para que más personas conozcan la verdad. Y si quieres seguir escuchando historias reales, testimonios conmovedores y experiencias cercanas a la muerte que pueden cambiar vidas, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Hacerlo no solo ayuda a difundir este mensaje, sino que podría salvar el alma de alguien. Quizás la tuya, la de un ser querido, o la de alguien que necesita desesperadamente escuchar esto ahora mismo. Jesús te ama. Él espera que regreses a Él.